Bueno, primero reconocer que el debate público sobre estos temas, ¿no?, que le llega mucho a la sociedad es importante, primera cuestión, así que eso me parece destacable. Después, bueno, algunas reflexiones, a ver, nosotros y yo creo, ¿no?, y hacemos seguimiento y producimos datos para decir estas cosas, que por supuesto que tanto el Ministerio Público Fiscal como la Justicia Penal son corresponsables en materia de seguridad, no es una cuestión aislada, hace al sistema de seguridad. Y por supuesto que es así, y lo vemos a diario, ¿no?, porque cada persona que la policía aprende, o sea, nosotros tenemos una gran producción en materia de aprehensiones, en materia de detenciones, casi 500 aprehensiones y detenciones por día. Digo, esto habla de una producción de seguridad, y de esa producción de seguridad surgen datos, surge a qué personas esta policía está aprendiendo, y bueno, ahí surgen perfiles con antecedentes, y de esos antecedentes vemos, bueno, cuál ha sido la trayectoria en la justicia de esos antecedentes, si le han puesto la pena más alta, la pena más baja, y entonces, bueno, cuando vemos casos como el del otro día, este delincuente del kiosco, que además sumamente violento, en donde advertimos que si en la primera condena, que no era por un hecho primario, digamos, era ya por varios hechos, había cometido con anterioridad, le hubieran puesto el máximo, o aunque sea la mitad del máximo que le correspondía, nos hubiéramos ahorrado las 4 condenas posteriores, ¿no? Y quizás hasta el año pasado o hasta este año hubiera estado detenido. Entonces, cuando podemos producir datos, vemos, ¿no?, la realidad, y vemos cómo sí influye, ¿no?, en materia de seguridad lo que se hace a nivel de los sistemas judiciales. Y hablamos del sistema judicial donde, por supuesto, hay una gran cantidad de operadores judiciales que ejercen con muchísima responsabilidad, pero bueno, también hay algunos que no tienen esa postura, que son misericordiosos para con el victimario y no así, ¿no?, para la perspectiva de la víctima. Y al delincuente debido proceso legal, por supuesto, pero a la víctima también justicia, ¿no? Y el sistema en una respuesta que colabore, ¿no?, con el sistema de seguridad en general. Acá siempre se plantea la misma discusión, lo hablábamos fuera de micrófono con Pablo Gerardi también, ministra. Es que, en definitiva, uno escucha al doctor Palermo y es razonable lo que él plantea, porque dice, a ver, los jueces aplicamos las penas que están dentro del parámetro que podemos aplicar, es el Ministerio Público Fiscal el que tiene el poder para establecer cuál es la pena máxima que se le puede oponer a un procesado. Y después está el Poder Ejecutivo, que ha pasado muchas oportunidades, como Alfredo Cornejo, como gobernador, usted ahora como ministra, plantean que las penas tienen que ser lo más duras posibles. Pero en el medio, por ejemplo, Palermo planteaba un tema importante, que me gustaría saber su opinión. Él decía, la mayoría de los juicios hoy, o muchos, se hacen mediante el juicio abreviado. Y esto termina facilitando entonces que se apliquen las penas mínimas. Y él plantea, hay determinados delitos que no deberían ser resueltos mediante un juicio abreviado. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, a ver, primera cuestión, los delitos graves en general no están siendo resueltos en general por juicios abreviados. La pregunta es ¿por qué hay una deformación del sistema en donde hay más juicios abreviados que causas que lleguen a debate? A ver, ¿por qué? Esa es la pregunta. Y cuando uno empieza a desentrañar esa pregunta, se da cuenta de por qué algunos fiscales son más proclives, ¿no?, a generar acuerdos, pero por lo menos generar una condena para determinados delincuentes, ¿no?, y esa condena que le influya en una reincidencia luego, que a ir a juicio, ¿no? ¿Qué está pasando con los juicios? ¿Qué está pasando con los tribunales orales? Y cuando nosotros desentrañamos eso, bueno, vemos que cuesta mucho obtener condenas en los tribunales orales. Recordemos el caso que justamente una compañera de ustedes estudió hace un tiempo, un caso donde aún con evidencia de huella genética, un caso terminó en la absolución, ¿no? Entonces, bueno, esto también es lo que está pasando, lo que pasa con los robos que los fiscales muchas veces califican de agravados, pero que los tribunales orales consideran que no es agravado, como es el caso de robo de cables y demás, que es un tema, a ver, mundano pero importante, no es menor, ¿no? El robo de medidores y demás, bueno, son cosas importantes. El caso de los encubrimientos, las personas que la policía
porque además tenemos un sistema de vigilancia que hace a la prevención, que nos alerta respecto de patentes, ¿no?, de autos robados. Entonces, cuando abordamos esos casos, la persona que va en ese auto robado, bueno, obviamente termina con una causa. Los tribunales orales ahora también están considerando que eso no debe ser un delito de encubrimiento, están relajando hasta esa situación. Ayer hubo un caso donde cometen una entradera con un auto robado, que fue robado hace unas semanas atrás, lo podemos verificar porque tenemos todo este sistema de alertas y demás. Es decir, estos delincuentes van en esos autos que roban y cometen delitos, ¿no?, cuando roban. Pero bueno, ¿qué está pasando, ¿no?, con los tribunales y con algunas doctrinas laxas? Digo algunas, por supuesto, porque como siempre, a ver, hay un montón de posturas académicas, pero lo cierto es que, a ver, que haya un 80% de juicios abreviados dice algo respecto de qué está pasando con los tribunales, ¿no? Esa postura de, ser más laxos, de absolver, frente a la menor cuestión absuelven. Entonces los fiscales, ¿no?, dicen, bueno, prefiero tenerlo condenado por una pena menor. Y todo esto es una deformación del sistema, por supuesto. Y hay una queja de mi parte, digo, respecto al Ministerio Público Fiscal, y lo conversamos y lo debatimos, respecto de, bueno, a ver, en este caso, ¿por qué le unieron 3 causas y le dieron la mínima? Y bueno, porque preferimos tenerlo condenado que vaya a un tribunal oral y que lo absuelvan. Y también hay ahí parte de razón. Entonces, digo, hay que desentrañar por qué está pasando esto, de que hay muchos ¿cuál es su análisis, ministra? Claro, ¿por qué está pasando? Porque usted es una especialista del tema. Bueno, esto que yo te digo, bueno, hay determinadas teorías en los tribunales orales que son, como digo, por demás misericordiosas y contemplativas respecto de el imputado. Por supuesto que para condenar es necesaria una certeza, pero a ver, esto en cualquier sistema nunca van a tener todas las evidencias juntas, y como digo, si en un caso en donde hay una evidencia incluso genética, porque la provincia tiene hasta esos elementos para generar esa evidencia, porque ¿qué pasa con aquellas provincias que no tienen posibilidad alguna de generar una evidencia genética? No hay condenas. Entonces, digo, a ver, la verdad es que yo creo que hay ahí teorías muy laxas en los tribunales orales que llevan, y esa es mi hipótesis, y además hipótesis conversada y contrastada con datos, a que en definitiva, bueno, terminan los fiscales haciendo juicios abreviados por demás en casos de robo, que por ahí también hay acá una visión respecto de, bueno, son casos menores porque no estamos hablando de un abuso sexual grave, no estamos hablando de un homicidio, pero son casos importantísimos para la diaria en materia de seguridad. Entonces, claro, no es menor. El caso de Herrera, que fue que atacó ahí en un micro, que cuando vimos el perfil tenía un montón de robos agravados. Y a ver, está bien que los fiscales acuerden con el imputado, esto que decíamos, en un sistema adversarial y demás, pero a ver, los jueces no son convidados, no son un adorno caro, digo, a ver, pueden opinar y tienen que opinar en su caso diciendo, bueno, esta pena me pareció irrazonable, corresponde otra, pero hacen al revés, y esto también lo digo con vista de causa, o sea, habiendo analizado algunas audiencias. Los jueces al revés, llega el fiscal y llega el imputado con un acuerdo, una pena por un caso, y algunos jueces, por supuesto, algunos, le dicen, mire, ojo con ese acuerdo, porque para mí la pena es alta. Nosotros, si usted se fuera a juicio, quizás consideraríamos una pena menor. O sea, está todo al revés, ¿no? Entonces, y todo eso influye, ¿no?, y tiene su incidencia en materia de seguridad. Usted hablaba recién de los juicios abreviados, que a veces, alguna vez, van situaciones o delitos que son menores, pero justamente José Verderico me hace acordar que hoy está el crimen de Emilio Jiménez, el empresario de la feria, que fue asesinado, y lo más probable es que se termine resolviendo en un juicio abreviado, y fue un asesinato. Sí, ese caso es cierto, es un caso importante. También recordemos que hay ahí un tema con lo que ha estado pasando en los juicios por jurado. Creo que también ahí hay una visión. La última absolución tuvo sus miradas, ¿no? Esa última absolución, ese veredicto del jurado. Y entonces yo creo que ahí la posición del fiscal es querer asegurarse una condena
y evitar llevarlo a un jurado cuando, bueno, han pasado por este proceso en donde han visto un caso muy grave, como fue el femicidio, en donde el veredicto fue absolución. Creo que está influido, ¿no?, esa decisión en este caso. Pues las penas no son livianas ahí, claro. Pero bueno, esa es mi mirada sobre ese caso, ¿no? Ministra, a ver si retengo un concepto o un punto en donde puede haber en parte un problema. Hay un sistema adversarial que incluso está como hoy una política recomendada es que existan instancias previas que sean conciliadoras en algunos ámbitos del derecho, en otras que sean de penas negociadas. Es como todo un paradigma recomendado en la justicia en términos generales, más allá de Mendoza, entiendo. Pero hay un punto en el que ustedes entienden que la justicia debe plantarse y decir, no, acá ese acuerdo debe frenarse porque existen estos antecedentes y no están viendo. Y ahí claramente hay un arbitrio humano, un juez que tiene que plantarse en la justicia. Si eso a su juicio no funciona, ¿cree que en ese punto del sistema hay que hacer reformas o depende exclusivamente de que los jueces atiendan este llamado político y social? Sí, político y social. Digo, a ver, el tema acá es que al Poder Ejecutivo, al gobernador, al intendente, a la ministra de Seguridad, a los fiscales, las víctimas le van a golpear la puerta. A los jueces no. Entonces yo creo que ahí hay un divorcio que no es por culpa de los jueces, digo, pero hay un divorcio en poder empatizar realmente con los requerimientos y las demandas de justicia, ¿no?, reales. Por supuesto que los jueces, no, como vuelvo a repetir, no son un adorno caro al sistema, o sea, si están ahí pueden decir, esta pena me parece razonable. Yo he escrito sobre eso. Lo que pasa es, bueno, hay posturas que entienden que si el fiscal arregló con imputado una determinada cosa, no pueden, digamos, emitir opinión. Pero entonces para eso hagamos un sistema adversarial puro en donde directamente esos acuerdos no pasen por un juez y no perdamos tiempo, claro, ¿no? Pero eso también esa es mi postura, pero hoy está pasando al revés. O sea, hoy va el fiscal, en algunos casos, por supuesto, va el fiscal con el imputado con una pena, no sé, 5 años por un robo, y el juez le dice, ojo, que a mí me parece muy alta esa pena. O sea, es todo al revés. Y por supuesto que los beneficios y los principios de oportunidad son importantes. Ahora, son importantes respecto de perfiles que son primarios, pero si yo le voy a poner una suspensión de un proceso a un sujeto por 3 causas, estoy haciendo un hot sale, digamos, estoy 3 por 1, o sea, no, suspensión por una primer causa. Y después de la suspensión no le puedo poner una condena condicional, o sea, tengo que tener en cuenta que ya fue beneficiado, digo, y hay casos que, como digo, con estudio de los casos, con producción de datos que tenemos, ¿qué pasa eso? Un sujeto tuvo por 3 hurtos o por 2 hurtos y un robo una suspensión de juicio previo, y después al año va a juicio por otro robo, y ahí vemos la producción de seguridad, ¿no? Y le ponen una condena condicional, porque, y bueno, no, ya ha sido beneficiado, ¿no? Y esto también, ¿qué mensaje da la justicia a estos delincuentes? Es un mensaje de impunidad. Y además es un mensaje de impunidad que esta persona convalida, porque en el caso, y pongo estos casos para no mencionar tantos nombres, porque no es idea, pero el caso de Herrera o el caso de Estrada de ayer, el delincuente del kiosco, a ver, la verdad que el mensaje que le dio la justicia es de impunidad, no es de amenaza punitiva como se supone que tiene que ser cuando, bueno, te sorprendimos en un delito y te sometemos a proceso. Con el agravante de que además estos sujetos, y como nos pasa con varios, bueno, son aprendidos varias veces por la policía, digamos. Entonces, a ver, el mensaje de impunidad se reproduce, ¿no? Entonces, bueno, saben que, bueno, no sé, me darán 2 meses o después me acumulan todas las causas. Bueno, yo digo, ese mensaje es malo para el victimario porque no le genera una corrección, y es malo para la víctima, que no le genera esa respuesta. Para la víctima y para la ciudadanía en general. Bien. Porque vuelvo, todo esto incide en el sistema de seguridad. Ahora, hay un punto ahí que a mí no me cierra, porque todo esto lo seguimos con el raciocinio. Ahora, lo que está marcando también el juez Palermo es que el régimen progresivo de la pena no funciona, que las cárceles están superpobladas, y muchas veces hemos hablado de esta escuela de delincuencia que muchas veces funcionó en las cárceles, y digamos, estamos pretendiendo que aquel que se porta mal, es violento y se sigue portando mal, lo tengamos todo lo que se pueda dentro de la cárcel. O sea,
y estamos coincidiendo en que dentro de la cárcel va a salir peor. Entonces, ¿cuál es el resultado en definitiva? En definitiva, bueno, cuando salga y lo suelte el sistema, va a ser peor que al principio, si están fallando los otros resortes del sistema. Ahora, ahí hay varias cosas y bueno, es un tema de mucho debate, sumamente interesante. Esto como el sistema penitenciario, ¿no? Y las cárceles son el sistema de respuesta al delito universal, ¿no? Y es como la democracia, a ver, es quizás el peor sistema, pero después de todos los demás, ¿no? En el mundo no hay un sistema que reemplace esto. A ver, lo que existe previo, bueno, son estos principios de oportunidad y demás, y después cómo uno encara el sistema penitenciario, que en Mendoza se encara con muchísimos, con más de 300 metros cuadrados en aula, con 3.500 metros en depósito para que puedan meterse empresas que hoy se están metiendo. De hecho, hicimos entregas de uniformes a Iscamen, a la Municipalidad de Las Heras, que le hacen los presos. Digo, ahí está como uno encara el sistema penitenciario, qué herramientas le va a dar a quienes estén en la cárcel y cómo vas a procurar que no, digamos, proliferen intramuros bandas delictivas. En eso, uno de los elementos importantes es no darle celulares. Primera cuestión importante, que fíjate la lucha que nos ha llevado ese tema, sí. Con algunos jueces, cuando la ley es clara, lo determina como uso prohibido y no hay modificación legislativa, ¿no? Y ya no hay pandemia tampoco. Entonces, fíjate, ese es un elemento puntual, claro, que hace a que no proliferen bandas intramuros. El régimen progresivo de la pena, sacamos una resolución para que las penas cortas podamos someterlo a un régimen rápidamente, que es la ley que además vamos a modificar en relación con la nueva cárcel y demás. Un juez nos la bajó ese régimen porque dijo que, bueno, o sea, luchamos con esto, ¿no? Diariamente. Y por supuesto que hay que encarar el sistema penitenciario con herramientas para la resociabilización, pero así todo, eso no quiere decir que todas las personas que son sometidas a algún programa estén dispuestas, ¿no?, a reivindicarse o estén dispuestas realmente a cambiar su rumbo, y eso lo vemos con casos graves para la ciudadanía y graves para el Ministerio de Seguridad, y en este caso como el caso digamos, Peláez, que era un policía retirado muy querido aquí en la Fuerza, que lo mata el año pasado, sí. Pereira Cruz, que era un sujeto que había estado mucho tiempo en la cárcel. Sí. Y digamos, y así todo, salida, sí. El Consejo Correccional y la OTC decían, este sujeto no puede salir, porque por más de que haya estado en un programa educativo y demás, sigue sin reconocer la responsabilidad que tiene respecto de la muerte de una persona y sigue sin, digamos, visibilizar algún arrepentimiento, o sea, menosprecia la vida ajena. Entonces, y por más de que había pasado, digo, por algún programa, porque bueno, no todos quieren no reivindicarse, no todos quieren asumir, entonces es difícil. Y no es que no se esté aplicando el sistema, es que no a todos, digamos, por más de que pasen por un sistema progresivo de la pena, igual quieren reivindicarse o tienen la voluntad de. Pero no por eso tenemos que dejar de emitir condenas o dejar de sancionar personas, ¿no? Bien. Está claro. Bueno, ministra, muchas gracias. Se nos ha hecho la hora, hemos dedicado varios minutos a un problema que seguramente dará capítulos subsiguientes, pero son de los inmediatos, los urgentes que pide la comunidad, así que gracias por sumarse. No, gracias a ustedes y con todo el respeto, ¿no?, a la discusión. Creo que es buena la discusión y el intercambio de ideas, sobre todo en temas que hacen a servicios tan esenciales, ¿no?, para la ciudadanía, así que valoro el espacio, ¿no?, para estos temas, desde todas las miradas, ¿no?, que haya que dar sobre el tema. Eso es enriquecedor y valoramos que usted se haya predispuesto para el diálogo también, en temas que son, en definitiva, espinosos para todos. Sí, totalmente. Gracias, ministra. Que tenga buen día. Ministra. Hasta luego. La ministra Mercedes Russo, la ministra de Seguridad, continuando el debate. Hace 20 años que madrugamos con vos. Hace 20 años somos las primeras voces. Lo que es noticia ahora. Informe Niwil.